Vamos a hablar ahora con Fernando Galante, economista de Chimpay, que lo tenemos en línea para charlar con él sobre esta semana que estamos cerrando, que bueno, ha marcado también no se ha hablado tanto del tema del dólar, ¿viste? Pero ha tenido sus moviditas, ¿eh? Sí, Vamos a hablar un poquito de eso, de las reservas, de todo un poco. Fernando, ¿qué tal? Buen día, Natalia y Antonio te saludan. bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy Bien, bien. muy bien. Bueno, ¿cómo podemos ver los movimientos hacia el alza del dólar? Bueno, ayer bajó un poco el mayorista, el central aprovechó para comprar reservas. Bueno, la realidad es que no es una semana que cambie en absoluto la dinámica que venimos viendo después de la descompresión que significó el resultado de las elecciones del 26 de octubre. La realidad es que es un mercado que está muy tranquilo. Quizá esta semana ha sido una semana muy particular, porque esta semana operaban varias cosas en el mercado financiero que por ahí el común de la gente no las sigue o no las Ujú. conoce, pero que generan un poco de ruido en la dinámica operatoria del día a día, que era básicamente, primero se generaba el fixing del vencimiento de un bono dólar link. ¿Qué significa esto? Básicamente había un bono muy grande que emitió el gobierno, Ujú. sí, que era atado al tipo de cambio oficial, que ese bono el gobierno lo emitió para que aquellos que querían protegerse de una potencial devaluación post elecciones pudieran encontrar cobertura. Recordemos que antes de las elecciones hubo una demanda de cobertura monstruosa. Para que Sí. se den una idea de qué estamos hablando de que a lo largo de este año prácticamente tuviste una demanda de cobertura de casi la mitad del M2, es decir, de la emisión monetaria que había en la calle. Prácticamente la mitad se quiso cubrir contra el dólar, y este era un bono que usaron mucho las empresas para cubrirse un potencial movimiento del tipo de cambio. Ese bono vence hoy, pero la determinación de a qué tipo de cambio se cerraba ese bono fue hace 2 días. Y Ujú. por otro lado también, como estamos en el último día hábil del mes, que es hoy, también están los vencimientos de los contratos de futuro, que también Sí, ustedes en algún momento deben haber hablado mucho. Los futuros de dólar son sí. otra herramienta de cobertura muy usada. Hubo mucha demanda de futuros de dólar con vencimiento en el mes de noviembre, también para cubrirse por una potencial devaluación post elecciones, con lo cual eso también te generó mucho ruido financiero. Tuviste una licitación de deuda muy grande, al gobierno le vencían 14.000 millones de dólares, 14.000 millones de pesos, De pesos. Ujú. 14 billones de pesos, Ujú. perdón que les cambié el número 3 veces, 14 billones de pesos, que renovó prácticamente integralmente el gobierno, renovó el 96% de ese vencimiento. Sí. Y después, otra cosita más, para sumarle a todo esto, estábamos en una semana ultra corta. ¿Por qué una semana ultra corta? Porque el lunes fue feriado acá, ayer fue Ujú. feriado en Estados Unidos y hoy es feriado virtual en Estados Unidos, Ah, porque mira. ayer fue el Día de Acción de Gracias, un Ujú. feriado muy importante para Estados Unidos, y hoy es un feriado, hoy pese a que no es feriado, es prácticamente feriado. Los mercados abren solamente mediodía, la gente generalmente no labura hoy, con lo cual todas las operaciones cambiarias más todas estas operaciones financieras casi que se concentraron en 2 días, y eso te generó un poquito de distorsión, pero nada del otro mundo y nada que la semana que viene quede en el pasado, digamos, ¿no? Así que por ahora estamos viendo un mercado muy tranquilo, estamos viendo un Ujú. mercado que no solo no está buscando cobertura cambiaria, sino que la sigue desarmando esa cobertura cambiaria, porque lo que hay es necesidad de pesos. Y ante eso sí, lo Ujú. que estamos viendo es que el gobierno viene haciendo como una sintonía fina, porque este concepto del que hablamos tanto los economistas, que se llama la demanda de pesos, Sí. no es algo que yo lo puedo medir como con certeza, sino que es un poquito un prueba y error. Entonces el Ujú. gobierno es como que suelta pesos a la calle Sí. y se pasa un poquito, o pone el freno, Ujú. luego suelta un poquito más y va haciendo un poco de Sí. sintonía fina en ese sentido, que va a llevar unos meses hasta que logremos normalizar el mercado del estrés que tuvo por las elecciones, ¿no? Ahora, dicen que hay muchos dólares guardados, o sea, puestos en cuentas, depositados en Sí. cuentas. Esto, digamos, ¿la gente va a seguir atesorando o por el contrario es como decís vos, va a ir vendiendo y puede bajar el precio del dólar en los próximos meses? O no sé, eso sí se va regulando con la emisión de los pesos de el Banco Central. Bueno, ahí como yo siempre vengo diciendo desde hace tiempo, lo bueno que tiene este equipo económico es que hacen lo que dicen. Entonces, si uno escucha lo que dicen, lo Ujú. que ellos mismos te han marcado es que
si vemos que hay un aumento de la demanda de pesos, te dicen ellos, que sería básicamente esto, que la gente necesita pesos para transaccionar, Sí. para hacer operaciones, Sí, etcétera, y para por pagar ende aguinaldo tiene, ahora, esas cosas, ¿no? exactamente, de hecho diciembre es un mes de altísima demanda de pesos. Ujú. Y lo que el gobierno te viene diciendo es, si vemos que hay aumento de la demanda de pesos, que es que la gente tiene que salir a reventar esos canutos de dólar que se sobredolarizó por miedo a lo que podía pasar, lo que el gobierno dice es, nosotros ahí sí vamos a salir a comprar dólares sin esterilizar. ¿Qué significa eso? Sin eliminar esos pesos, o sea, va a ser emisión genuina de pesos. Y ahí es donde vamos a acumular reservas y ahí es donde el Tesoro también va a comprar dólares para los pagos de deuda que tiene que hacer. Bien. Entonces, en ese escenario, que es lo que te digo, probablemente vas a tener algo de presión para que baje el dólar, pero tampoco es que va a bajar demasiado porque el gobierno ya te anticipó que va a ser comprador de esos dólares. Entonces yo creo que hoy vas hacia un escenario donde el tipo de cambio no lo veas perforando los 1.400 con fuerza, sino que ahí el gobierno parece que se va a parar y va a ser comprador. O sea que va a estar mantenerse ahí, ni para arriba ni para abajo. Que Pues con en el ese corto plazo probablemente sí. con ese precio está cómodo el gobierno, ¿no? Claramente sí. Bien, Son las perfecto. señales al menos que viene dando. Perfecto. Más arriba, en la zona de los 1.500, se siente un poco incómodo porque estás muy cerca del techo de la banda de flotación y por ende eso siempre genera dudas. Y abajo de 1.400 tampoco lo quiere hacer ir porque básicamente el costo de corrección de eso ya lo pagaste y también necesita empezar a comprar dólares. Fernando, a ver, sigo mirando el tema de el riesgo país y alguna información que empieza a trascender, por ejemplo, que a partir de la segunda quincena ya de enero del 2026, bueno, se van a quitar muchos impuestos, lo que va a generar también que bajen, por ejemplo, electrodomésticos, teléfonos, todas esas cuestiones. Y hoy nos enteramos que el gobierno va a aplicar un nuevo esquema de subsidios en la luz, el gas y las garrafas. ¿Esto puede mover un poco las agujas? ¿Te referís en términos del ritmo de actividad? Sí. Sí, la realidad es que ya está empezando a notarse un renacimiento, digamos, del parón de actividad económica que habías tenido también por la incertidumbre propia de las elecciones. Eso en algunos indicadores anticipados, porque el problema que tenés generalmente con los indicadores de actividad económica es que siempre salen 2 meses después. Entonces vas contando la película siempre muy tarde, pero hay algunos indicadores anticipados que te permiten ir viendo que ya hay algo de reactivación de la actividad. Para eso igual el gobierno va a apostar a dos cosas principalmente. Desde el lado del consumo todo parece indicar que van a apostar a todo lo que tenga que ver con esta ley de inocencia fiscal y con todo lo que tenga que ver con lo que preguntaban ustedes recién, de que la gente empiece a utilizar esos dólares que tiene guardados también para motorizar consumo, que haya alguna remonetización de la economía con esos dólares. Y por otro lado, la otra apuesta fuerte del gobierno es la tasa de interés, ¿sí? Por eso es que la tasa de interés va bajando, va a seguir bajando, y el gobierno lo que apuesta es que eso ayuda a motorizar la inversión, que debería ser el próximo año el gran motor de crecimiento de la Argentina, no tanto el consumo. Lo cual es importante porque Argentina necesita que sea ese el motor de crecimiento, la inversión, para que eso genere aumento de productividad, para que eso genere mejora en los salarios reales y empiece a girar ese círculo virtuoso que vaya motorizando al resto, ¿no? ¿Qué va a pasar con la inflación en estos 2 últimos meses? Pues señalan que alimentos y bebidas ha tenido movimientos incluso alrededor del 3,5% en esta parte de noviembre. Mira, probablemente lo que veas en estos últimos 2 meses es que te cambie la dinámica. ¿En qué sentido? Vos venías viendo que hasta los meses anteriores, que muchos se sorprendieron porque no aumentó más rápido la inflación, muchos creían que ibas a tener un shock inflacionario más fuerte por la suba del tipo de cambio, no hubo ese traspaso a precios tan importante y ahí te ayudó mucho la inflación de bienes. No así la de servicios, que hizo que la inflación dentro de todo se mantuviera un poquito elevada. Ahora probablemente la dinámica cambie y sea la de servicios la que te ayuda a que no suba tanto y la de bienes te genera un poquito de presión. Por eso se espera que en los próximos 2 meses la inflación probablemente sea parecida a los indicadores que tuvimos en los 2 meses anteriores, que sea 2 y un poquito, ¿sí? 2,2, 2,3, etcétera, y que ya sí en el 2026 empecemos a ver meses por abajo del 2%, que permitan ya el año que viene avanzar. Las proyecciones de inflación para el año que viene, si vos te fijás,
Sí. Hay como cierto acuerdo entre la mayoría de los que están haciendo esas proyecciones de que va a estar abajo del 20%, en la zona del 17-18% aproximadamente. Bien. Anual, ¿no? Sí, anual. Bueno, pues no sé cuánta incidencia tiene justo el tema, que es algo sensible, ¿no? Alimentos y bebidas, lo que, digamos, le atañe más al metro cuadrado de la gente, tal vez. No sé cuánto influye en el índice general. En el índice general vos tenés que calcular más o menos un 60% de inflación de bienes y un 40% tiene que ver con servicios. Bien. Con lo cual tiene un impacto importante, Sí. pero se va a ver compensado por otros ítems y probablemente no vayas a niveles de inflación que estén empezando en 3%, sino que estés parecido a lo que vimos en los últimos meses. Bien. Bueno, Fernando, y vamos a ir preparándonos para lo que se viene en términos de vacaciones de verano, ¿no? Porque este último movimiento turístico de fin de semana largo, bueno, como que los indicadores marcaban mucho optimismo, que iba a haber mucho movimiento, un poco una antesala a lo que puede pasar en enero, pero muchos otros dicen, bueno, son los mismos que se mueven, que gastan lo mismo, que lo gastan en otro lado, pero lo que gastan acá, como que es un flujo que no deja de salir de un mismo punto, ¿no? Si es positivo o no es positivo estos movimientos. No, sí, yo creo que, de nuevo, a partir de ahora todo parece indicar que muchas variables se están alineando para que lo que se viene en los próximos meses sea mucho más positivo para la Argentina. No nos olvidemos que hace exactamente un mes prácticamente estábamos hablando de si estábamos al borde del abismo y nos caíamos, digamos, ¿no? Porque las elecciones parecía que era vida o muerte, ¿sí? Entonces, ese nivel de estrés que tuvimos corrió todas las decisiones de consumo, corrió todas las decisiones de inversión, generó un estrés en la economía muy grande, que ahora estamos empezando a salir de nuevo y volviendo a la dinámica que quizá teníamos a principios de este año. Es decir, perdimos prácticamente muchos meses en la economía por todo lo que fue algunos errores económicos que cometió el gobierno, errores propios, Sí. y por otro lado toda la dinámica en la que nos metió esta locura que tenemos en la Argentina de que unas elecciones legislativas te puedan generar el estrés económico que vivimos. Todo eso pasó, por suerte, salió bien, si se puede decir, porque las variables económicas lo indican así, digamos, hay una descompresión de las variables y todo eso va a ir haciendo que mejore en los próximos meses. Pero de nuevo, como siempre decimos, Argentina bajo ningún concepto, y este modelo no te lleva a cosas milagrosas. Es decir, no esperemos un boom de crecimiento impresionante con indicadores de 2 dígitos. No esperemos esas cosas porque esas cosas son las que nos han llevado siempre a chocarnos contra la pared en la Argentina. El proceso va a ser largo y lento, pero lo importante es que sea hacia arriba. Bien. Fernando, muchísimas gracias. Te deseamos un lindo fin de semana. Igualmente, que anden bien. Adiós, hasta luego. Fernando Galante, economista de Chimpay, quien dialogaba con nosotros. Bueno, todas esas expectativas, viste, tema inflación, dólar, todo eso, para que, bueno, sepan por dónde va la cosa.